Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en esta oportunidad nos acompaña en este recorrido Daniela Mora Simoes. Daniela es directora de personas del Grupo MIN, tiene un gran recorrido en el campo de comunicación, dirección de personas, de gestión del talento. Ella además ocupa algunos cargos como por ejemplo presidenta de la Junta Argentina de la Dirección de Directivos de Capital Humano, también dentro del grupo de diversidad en IDEA, digamos, es una de las que lleva adelante, digamos, el liderazgo de este comité. Y bueno, por supuesto que también ha tenido grandes aportes en este campo del desarrollo humano y queremos charlar con Daniela, darte la bienvenida en primer lugar y agradecerte. Gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá, un lujo. Al contrario. Y bueno, para ir acercándonos a varios temas, me encantaría tocar muchísimos porque sé que, bueno, hay mucho por hablar, pero para comenzar desde tu actualidad, ¿no? Desde tus diversos roles actuales, pero haciendo foco en tus más de 24 años dentro del Grupo MIN, que es un montón de tiempo. Sé que has pasado por áreas de comunicación, de talento, ¿no? Y hoy, digamos, integrando todo el área de personas. ¿Qué aprendiste este tiempo y bueno, y cómo ves hoy el escenario actual? Bueno, a mí siempre me gusta, ante esta pregunta, contar algo que tal vez es diferente a otros recorridos profesionales, porque mi recorrido no fue lineal, en el sentido de que aparte de ir aprendiendo con OMIN, la empresa donde estoy, fui teniendo como muchas otras experiencias profesionales en paralelo. Tuve la oportunidad de escribir 2 libros, de liderar diferentes comisiones y estar en asociaciones directivas o puestos directivos en asociaciones, ¿no? Eso me parece que es un valor importante y ahora te cuento que aprendí de eso. Y en OMIN, todos estos años también fui acompañando una evolución organizacional, pues yo empecé en una empresa mucho más chica y tuve la posibilidad de liderar todo un proceso de due diligence desde la parte de cultura, habiendo comprado una empresa más grande, después de haber acompañado el desarrollo desde startup de empresas del grupo, de haber acompañado la expansión del grupo en otras regiones del país, ¿no? Es decir, como que fue, por un lado, un proceso de crecimiento personal en conjunto, un crecimiento organizacional y en paralelo aprendiendo cosas por fuera del ecosistema DOMIN, pero que me nutrían para el rol que iba teniendo. ¿Qué me dejó todo esto de aprendizaje? Creo que es esto del entender que todo el tiempo uno está aprendiendo, ¿no? Es decir, yo hoy estoy en un nuevo proceso de aprendizaje, producto de las transformaciones que se están dando no solo en mi organización, sino en el mundo del trabajo. Y creo que ese es el primer valor, el estar todo el tiempo aprendiendo, la resiliencia, ¿no? Es decir, en todos estos recorridos que tuvimos, hubieron muchos éxitos, hubieron muchas situaciones complejas, hoy estamos en un contexto complejo, particularmente al estar en una empresa de salud, vivimos la pandemia que nos atravesó, entonces, y aprendí a, como le digo hoy a la gente que es parte de la organización, a cada vez dudar más, ¿no? A permitirme dudar. Digo, cuando uno está mucho tiempo en una organización y va creciendo y va teniendo logros y adquiere cada vez un rol más importante, es algo natural que puede pasar que el ego te vaya ganando, ¿no? Porque decís, bueno, mira para atrás, mira todo lo que logré. Y creo que el mayor ejercicio que hoy hago es encontrarme con mi vulnerabilidad, con estas partes de lo que, no, espera, tenés que volver a aprender, no todo lo que sabes es hoy lo que se necesita, ¿no? Entonces, el constante aprendizaje es lo que más aprendí y el trabajar mucho mi ser, el poder todo el tiempo conectarme para no creer que llegué donde llegué y ya está. Tal cual. Bueno, de lo que decís me quedaba pensando, ¿no? Durante mucho tiempo era
la etiqueta del rol, ¿no? Lo que valía y cómo uno daba cuenta de que realmente podía estar a la altura de ese rol y justamente, bueno, el no equivocarse o el no demostrar la vulnerabilidad. Y creo que hoy se va hablando un poquito más, no digo que en todos los casos esté súper instalado, pero que se va hablando muchísimo más del ser, el ser Daniela en tu caso. Y el ser Daniela es en OMINT, en los roles que tenés en IDEA, en los lugares que presidís. Me parece que tiene que ver con un ser más completo que está aprendiendo también a ocupar esos roles con toda la dinámica, como bien vos decías. Totalmente, es decir, yo siempre, viste, muchas veces se dice, uno cuando está en el mundo corporativo tiene el apellido de la empresa donde está. Yo siempre tuve claro que yo soy alguien que muy comprometida con la organización donde estoy, pero yo trabajo para esa organización. Y por eso tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? Y creo que hoy, bueno, esto de las nuevas generaciones ni hablar, lo tienen re claro, pero eso es parte de la vulnerabilidad también, ¿no? Que hay una generación que hoy, los famosos baby boomers, que se están yendo al mundo corporativo y que están viviendo situaciones hasta de duelo, porque justamente pierden el apellido corporativo, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, creo que tiene el poder trabajar en uno mismo, el entender que uno tiene que dar su mejor versión a la organización, pero que tiene que haber un propósito, te decir, no, de vuelta, no es llegué y ya, más. Yo estoy haciendo un recorrido a la inversa, todo el recorrido, el famoso con el layout y la oficina cada vez más grande y los equipos jerárquicos. Y nosotros ahora estamos en todo un recambio de layout y estamos volviendo, viste, el concepto de espacio bien colaborativo y yo estoy sentada con mi equipo, es decir, tengo, no sé, al analista junior sentado al lado mío y compartiendo como que todavía la compañía esto no es que está tan instaurado y vienen personas de otras áreas y me miran y me dicen, ¿qué haces sentada ahí, no? Y eso te conecta de vuelta con los pies en la tierra y vivís como tu equipo. Me parece que esa es la clave. Cuando digo conectarse con la vulnerabilidad y salir del ego es todo el tiempo tener los pies en la tierra. Por supuesto que yo esté sentada con ellos no implica que esperan de mí un liderazgo inspirador, que las situaciones donde las cosas hay que poner foco, yo tengo que poder dar ese liderazgo, pero es construir desde otro lugar. Tal cual. Bueno, y hablabas recién de los baby boomers, hablamos de generaciones en el ámbito laboral y hoy conviven muchas generaciones en el espacio de trabajo. Bueno, vos, uno de los libros, mencionabas tus libros y uno de los libros es Cómo casar a un millennial, ¿no? Si bien hoy también hablamos ya de otras generaciones. Sí, ya están viejitos los millennials, sí, ya están, ya tienen 40 los millennials, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿Cómo ves este espacio y el desafío de tener que liderar dentro de un equipo con esta diversidad? Para mí es apasionante porque claramente cada vez más vamos a convivir en las organizaciones con más diversidad generacional, también con la necesidad de gente que se está sumando con habilidades que tienen que aprender y gente que ya viene en esto de muchos recorridos en el mundo laboral y que tienen que tomar o hacer un reskilling, aprender nuevas cosas. A mí siempre, digo, con esto de ir aprendiendo y evolucionando, yo durante muchos años, y hasta no hace tanto, yo decía, los que estamos en el mundo del trabajo tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas, y lo tenía como un lema. En lo personal me encanta la neurociencia, soy bastante estudiosa del tema, y uno de los temas que aprendí es, en realidad, a ver, uno no desaprende nada, porque es como si yo te dijera, sé andar en bici. Y mañana en la organización me dice, mira, Daniela, no solo necesitas andar en bicicleta, o no vamos a necesitar más que andes en bicicleta, sino tenés que aprender a andar en moto. No es que mi cerebro dice, bueno, saco el chip de andar en bici y pongo otro. No funciona así el cerebro. Lo que yo necesito es generar la neuroplasticidad para sumar otro saber, porque el de la bicicleta va a estar ahí, probablemente quede cada vez más atrasado en mi cerebro, vaya como estando más en el inconsciente. Pongo el caso de la bicicleta porque es el caso emblemático, que a veces uno aprende a andar en bicicleta a los 8 años,
a los 50 te dice, ¿te animás a agarrar una bicicleta? No, desde chiquitito ando en bici, y agarrás la bici y a los 10 minutos andás en bici, ¿no? Entonces tiene que ver con que el saber está, no desaparece. Y esto de las generaciones tiene que ver con que hay una generación más grande, que el desafío no es que puede desaprender, porque no desaprendemos nada, sino que tenemos que tener más neuroplasticidad para aprender estos nuevos saberes. Y entender que entre el que tiene esta experiencia con el nuevo que se está sumando, también hay una retroalimentación hermosa que se da. El que nueve viene con todo el ímpetu, las ganas, los desafíos, y puede aprender de la experiencia del que ya está, y el que ya está en ese reskilling puede aprender y puede volver a reconectarse con ese entusiasmo que a veces tienen los que se suman al mundo del trabajo. Entonces, creo que todas las generaciones aportan valor, y justamente la diversidad generacional es lo que hace más rico a una organización. Claro. Sí, por supuesto que ahí hay un lindo desafío, ¿no? De cómo integrar. Pienso un concepto que hablábamos en una charla hace poquito de seguridad psicológica, ¿no? Porque también generar esos contextos de intercambio para que realmente haya apertura, ¿no? En ese intercambio no haya prejuicios o sesgos que estén ahí imposibilitando esa real interacción. Nosotros estamos trabajando ahora en un programa súper fuerte que es Generación Silver, que tiene más que ver, viste que hoy hay cosas que no, mejor de esto no hablemos, sino pero hay conversaciones que hay que empezar a poner en el mundo del trabajo. Y una es que la generación es más la X, uno a los 50 años, y empezás justito, porque en realidad podrías empezar antes, pero a los 50 años tenés que empezar a repensarte para tus próximos 30 años vinculado con el mundo del trabajo. Que no necesariamente es la relación de dependencia, es cómo te vas transformando para lo que viene. El desafío de los que están en las empresas es que muchas veces empezaron desde muy chicos en relación de dependencia, y en esa el repensarse tal vez no es dentro del ámbito laboral, porque a lo mejor a los 70 años puede pasar o puede que no que estés en relación de dependencia, pero muy probablemente tengas que seguir conectado con el mundo del trabajo. En esa construcción de empezar a trabajar sobre la generación Silver, una de las cosas que vimos que es hay que construir una nueva narrativa, ¿no? Porque hoy palabras como decís que generan connotaciones negativas. Viejo, retiro, jubilado. Entonces, claro, vos le decís a una persona de 50, tenés que empezar a prepararte para cuando seas jubilado, y ya, viste, te abre los ojos como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y la realidad es que uno nunca se termina de jubilar, y ni hablar en la Argentina, donde, salvo que tengas una espalda económica, que diga, mira, yo puedo seguir viviendo, digamos que la jubilación muy probablemente nadie pueda vivir eternamente, entonces hay una necesidad de seguir vinculado con el mundo de trabajo, pero suponiendo que hasta eso lo tengas resuelto, nadie se imagina una persona de hoy de 40, 50 años que se jubile, va a estar hasta los 80, 85 mirando telenovelas como era el estereotipo de la mujer de antes, ¿no? Telenovelas en la casa. Entonces, coincido con vos que todo este tema de trabajar sobre generaciones incluye trabajar sesgos, incluye trabajar diferentes miradas, porque, como digo, esto de los grandes, también están los más jóvenes. No están comprometidos, son mercenarios, entran a las empresas y se van enseguida. Bueno, todos esos son estereotipos que generamos y que en realidad encapsulamos a las personas en esos estereotipos cuando a su vez hay múltiples diversidades dentro de cada generación, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, pensaba hablabas de las conversaciones, ¿no? Las narrativas, me parece súper interesante cómo empezar a retrabajar esos puntos. Y me lleva al campo de la comunicación, en lo que vos trabajaste muchísimo también, venís de ese campo. ¿Cómo trabajar la comunicación entonces ante estos públicos diversos? Tal vez tienen estilos diferentes en la comunicación. Es súper interesante lo que estás preguntando, porque tienen estilos diversos. Sin embargo, no importa qué edad tengas, para los temas que tienen que ver atravesados por la emocionalidad, la conversación cara a cara no
no hay con qué darle. No importa que tengas 18, 19 años o que tengas 60 años. Entonces, es verdad, y nosotros como estrategia comunicacional hoy tenemos diversidad de canales, como hoy le pasa a los que están en unas áreas de marketing, vos tenés que tener la omnicanalidad para poder llegar a diferentes públicos. Pero lo que hace al vínculo laboral, esa conversación de feedback, de desarrollo, esto que estamos haciendo nosotros, un cara a cara, mirarte a los ojos, tu lenguaje corporal, el tono, no es lo mismo que hacerlo virtualmente o no es lo mismo que una IA, inteligencia artificial, diciéndote que tenés que mejorar tus relaciones interpersonales. Entonces, creo que en temas de comunicación hay dos tipos. Ya hace años luz, McLuhan decía que estaban los canales fríos y los canales calientes, y efectivamente se sigue sosteniendo, ¿no? El canal frío es, bueno, en el momento lo hablaba como la meca de canal frío, la tele, que hoy quedó como una cosa refría o arcaica. Es decir, todo lo que hace la tecnología es un canal frío, porque es muy difícil transmitir la emocionalidad a través de ese canal, súper poderoso, porque te permite transmitir mensajes rápidos, eficientes, de gran alcance, exponenciales, y es súper necesario y nosotros lo usamos para muchas cuestiones. Y más, la IA va a potenciar esos canales de comunicación digitales. Pero eso no implica que el canal del cara a cara siga siendo requete contrapoderoso. Y los chicos más jóvenes lo siguen valorando. Nunca me voy a olvidar, en un espacio que teníamos en esto para potenciar nuestras conversaciones de desarrollo, que siguen siendo difíciles, a los líderes les cuesta tener conversaciones más asertivas, ser transparentes, es decir, todo eso sigue siendo un dolor. Y me acuerdo que una persona, cuento como testimonio esto, ¿no? Una persona, estábamos en una webinar y nos dice, sí, pero las conversaciones, dice, ¿yo puedo ir a la oficina con mi jefe para hablar? Entonces le decimos, sí, por supuesto, digo, no estamos en un modelo híbrido, bueno, tomamos nota, hablamos con el líder de esa persona, claro, y la persona decía, no, pero lo que pasa es que yo lo veo a este chico que es tan joven, súper digital, vive lejos, la verdad es que hacerlo venir por acá me da cosa. Entonces, el líder había partido de una presunción, decir, de vuelta, arquetipo, chico joven, digital, vive lejos, no va a querer dialogar conmigo. Claro, ya doy por supuesto que no va a venir. Y este es un testimonio, pero que no hay investigaciones, relevamientos que dicen esto, ¿no? Entonces, la comunicación, si puedo dejar un mensaje, son las dos. Lo digital y lo presencial. Bien. Me iba a mi cabeza mientras escuchaba todo este relato. Me acuerdo en una conversación con una persona de salud, pero desde más asistencial en enfermería, hablaba de cómo el impacto que tiene desde lo presencial el tocar la mano de un paciente, ¿no? Digo, más allá de las distancias del ejemplo, pero pensaba en esto de lo presencial, el conectar una mirada, donde no medie la pantalla, ¿no? Donde pueda haber una comunicación entre los cuerpos que se plasme distinto. Digo, y qué interesante y qué bueno pensar que eso trasciende en todas las generaciones. Mira, lo que vos decís, nosotros obviamente como sector salud, la experiencia del COVID nos dejó un montón de aprendizajes, en algunos casos reforzar cuestiones o ratificar algunas cuestiones y en otras aprender cosas que no hacíamos. Y con lo que vos decís, a mí algo que me conmovió mucho en ese proceso fue en el peor momento del COVID, cuando una persona entraba a terapia intensiva, no podía entrar el familiar. Y mucha de esa gente que entraba, pacientes que estaban en terapia intensiva, tal vez terminaban falleciendo ahí. Y muchos médicos de terapia intensiva, porque el médico de terapia intensiva pre-COVID estaba acostumbrado a, ve el paciente, le da el parte al médico, al familiar, y era el familiar el que contenía su ser querido y ni hablar en su momento final de vida. El médico entra y se ocupaba del ecosistema, de la estabilidad de la salud. En ese contexto de COVID,
esa persona que estaba en su final de vida lo estaba haciendo solo, o sola, sin ese familiar conteniéndolo. Y los médicos decían que ahí aprendieron y entendieron que era junto con los enfermeros y enfermeras, pero el profesional de enfermería está más acostumbrado a acompañar desde la parte emocional, es decir, cualquiera que tuvo una experiencia en un ámbito hospitalario tendrá como esas dos figuras, el médico que entra, te da el parte, y el enfermero que pues, bueno, ¿y cómo va? ¿Todo bien? Tiene ese componente más emocional. El médico no necesariamente ocupaba ese rol, y ellos, algo que los conmovió y que aprendieron era a acompañar a estos enfermeros y enfermeras con ese rol, pero de una manera también muy brutal, que era esa mano se daba detrás de un mameluco, que creo que toda la sociedad lo conoció, donde ni siquiera estaba el contacto. Entonces buscaron mecanismos para ver cómo, porque ese paciente veía un mameluco, es decir, veía algo, pero no había esto, unos ojos, una boca, un gesto. La expresión facial. La expresión. Entonces, cosas de ponerse la foto para que supiera quién estaba del otro lado, pero fue como reforzar esto, y los médicos aprendieron, hablo en líneas generales, por supuesto había algunos más conectados emocionalmente que otros, de que ellos eran muchas veces, junto con ese enfermero o esa enfermera, la última persona que ese paciente vio en su final de vida. Entonces, esa mano, y por más que estaba detrás de todo un mameluco, era súper poderosa, ¿no? Y ahí es reconectarse con esto, que lo emocional en un acto de comunicación o en un vínculo uno a uno es todo, ¿no? Sí. Bueno, conmueve sin duda. Hemos pasado en la pandemia y bueno, y por supuesto en desafíos que se presentan, muchísimos aspectos que bueno, han permitido aprender también, ¿no? Y rescatar, como Total. bien vos decís, bueno, la importancia de la emoción, ¿no? Que es algo que también sé que se ha trabajado mucho en el campo de la salud y bueno, y de la comunicación desde ya. Y igual con otro aspecto también que traías, hablábamos de la diversidad a nivel etario, pero también está la diversidad desde otros componentes. Y bueno, justamente liderás un comité de diversidad en IDEA. ¿Qué es lo que se viene charlando ahí o que se viene aplicando? Bueno, nosotros en IDEA particularmente trabajamos 5 ejes. Uno es el desarrollo de la mujer directiva en posiciones de conducción. IDEA es una asociación empresarial, con lo cual el lograr romper el techo de cristal que existe, que está, y en industrias más que en otras tal vez. En salud particularmente no es el mayor dolor, porque hay muchas mujeres que llegamos, y sobre todo en áreas más duras, porque también algo que se dice en el desarrollo de mujeres directivas es, sí, hay muchas tal vez, pero en posiciones más soft, como es área de personas, marketing, pero cuando ves áreas duras, CEOs de empresas, no hay tantas, y bueno, ahí es donde también tenemos el desafío de trabajar. Particularmente en salud es más común nosotros tenemos mujeres directoras de algunas clínicas, directoras de área de negocio, pero ese es un foco. El otro tiene que ver con discapacidad, el otro LGBTQ+, y sectores vulnerables y multigeneración. Hay algo que sí hoy es una ocupación que está atravesando, lo vemos no solo en IDEA, sino también en DSH, que con estas nuevas políticas que vienen de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, hay de sacar algunos temas vinculados con diversidad. Muchas empresas han bajado o presupuestos vinculados con focos en diversidad, o bajar un poco la exposición hacia afuera. Y eso es una preocupación, porque la realidad es que la diversidad, por lo menos nosotros en OMIN, la asociamos a la cultura del respeto, ¿no? Porque hay diversidades o minorías más visibles, pero hay un montón de diversidades, ¿no? Y diversidades e inclusiones que hay que hacer. Entonces, lo más importante creo que es trabajar en culturas asociadas con el respeto. Hoy es un tema de agenda esto de organizaciones que eran como abanderadas de temas vinculados con la diversidad, sobre todo por bajadas que tienen de sus áreas corporativas de Estados Unidos, diciendo, bueno,
vamos a bajar ciertos temas de agenda. Lo importante es que no desaparezca de la agenda interna y que esto no genere situaciones adversas para las personas que son parte de esas diversidades y que hoy son parte de nuestras organizaciones. La realidad es que vamos a llegar a la meca de la diversidad el día que no hablemos más de diversidad, ¿no? Claro. Y que podamos gestionar desde el talento, que no importa ni tu género, ni tu condición social, ni tu condición física, ¿no? Ni tu condición ideológica, religiosa. Es decir, bueno, la cantidad de diversidades que hay, todavía estamos lejos, todavía hoy sigue habiendo una necesidad de trabajar con foco, porque hay minorías que les cuesta mucho ser parte del mundo del trabajo formal. Particularmente en la Argentina, creo que hay un eje que nos tiene que ocupar y preocupar a todos, que tiene que ver con el segmento más vulnerable, social, económico, porque todos hablamos de todo lo que la IA va a traer al mundo del trabajo. La realidad es que los trabajos más operativos, que requerían menos conocimientos o habilidades, son los más fáciles de reemplazar por la IA. Entonces, muchas de estas poblaciones, que aparte de jóvenes que hoy no terminan el secundario, imagínate si van a poder llegar a puestos que cada vez más sofisticados van a ser en el mundo del trabajo. Entonces, yo te diría que en eso yo particularmente tengo como puesto mi corazón de cómo acompañamos a una brecha que se va a exacerbar, a achicarla, porque los jóvenes en la Argentina, de sectores más vulnerables, si no logran terminar sus ámbitos académicos, y hablo primario y secundario, bueno, va a ser muy difícil su inserción laboral. Entonces, creo que eso nos tiene que preocupar y ocupar a todos en general. Sí, tomo este punto. Hace poquito estábamos en unas charlas donde justamente se destacaba. Por supuesto que hay muchos aspectos favorables de la inteligencia artificial y la tecnología, pero también hay que pensar en conjunto cómo solucionamos consecuencias que se van a ir dando de manera natural por este impacto, y uno de ellos tenía que ver con el desempleo en poblaciones que tal vez no tienen los recursos para poder apuntar a esas nuevas habilidades que se están requiriendo. Total. En convivencia. Yo creo que hay que dar oportunidades, ¿no? Nosotros, hablando de diversidad y en el grupo MIN, trabajamos con Forge, por ejemplo, hace años, que es una organización que ayuda a la inclusión de jóvenes de sectores vulnerables. Y de vuelta, y hay que hacerlo con sustentabilidad para el negocio. ¿Qué quiere decir? Desarrollarlos con habilidades y capacidades para puestos que la organización requiere. No hacemos que le damos trabajo y en la primera de cambio que nos quitan el presupuesto los desvinculamos, porque si están en roles que realmente son claves para la compañía, son talentos que está sumando, ¿no? Entonces, hablando de diversidades, hay que dar oportunidades. Tal cual, así es. Bueno, pensando en un espacio que nosotros tenemos en este programa que tiene que ver con un ping-pong que llamamos RCP, es un poco resucitar algunos de estos temas de los que conversamos, y ese RCP parte de las letras recomendación, consejo y puente final. Y lo primero, en cuanto a recomendación, bueno, has circulado por diferentes ámbitos, tal como vos destacaste en esta charla, y quería también consultarte si hay alguna voz, algún mensaje, alguna referencia que te haya marcado también, que te haya inspirado, ¿no? Así como seguramente todo esto que vos estás compartiendo puede inspirar a un montón de personas y tomar ideas con potencia. Bueno, en tu caso, ¿a vos qué te inspiró más? Mira, dos mensajes. Uno que siempre me gusta decir y que me sumó muchísimo en mi desarrollo profesional es busquen mentores para sus carreras. Yo tuve la suerte de ir encontrándolos. Y hoy es mucho más fácil gracias a las redes, es decir, las redes profesionales, LinkedIn, es decir, buscar personas. Por eso tal vez las personas que fueron referentes para mí y que hoy lo siguen siendo, no necesariamente las mismas para quienes nos estén escuchando. Pero el concepto de que dentro de un recorrido profesional
uno tiene que ir buscando y haciéndose su carrera, y parte de ello es buscar su mentor, que a veces, y en mi caso, mis mentores no fueron mis líderes directos. Yo aprendí muchísimos de todas las personas que me lideraron y me siguen liderando. Aprendo todo el tiempo, pero ese liderazgo siempre me sirvió que estuviera complementado con algún mentor que me ayuda a trabajar de un espacio de mucha confianza, de mucha vulnerabilidad y cosas que te atraviesan no solo del mundo del trabajo, ¿no? Porque tu líder te está viendo desde un lugar o en facetas, mientras que el mentor o mentora te ayuda de otro lugar. Entonces, mi primera reflexión es, no importa la edad que tengas, busca tu mentor. Y hay mucha gente muy generosa en el mundo del trabajo y, insisto, LinkedIn es un espacio. Y lo otro que yo aprendí y le puse mucho ímpetu, venía trabajándolo y de vuelta en el COVID como que se potenció y le encontré mucho más sentido. En el concepto de inteligencia, viste que durante muchos años se decía, bueno, ¿quién es una persona inteligente? Y el que tiene un coeficiente intelectual alto. Entonces se medía la inteligencia por el coeficiente intelectual. Después, como paso evolutivo, vino la inteligencia emocional, donde decíamos, bueno, no solo es necesario tener un buen coeficiente intelectual, es decir, la razón, sino también articularla con la emoción. La generación millennials, hablando de generaciones, nos trajo la inteligencia colaborativa, ¿no? Las famosas redes donde hoy uno decide dónde viajar, qué comida comer, qué hotel ir, porque otras personas... Yo llegué acá y horario porque Waze me dijo dónde venir. Bueno, eso es lo colaborativo de donar conocimientos, saberes a otros. Y algo que está empezando a resonar, y lo vamos a escuchar cada vez con más fuerza, es la inteligencia espiritual, que eso es lo que yo más aprendí en épocas del COVID. Lo trabajé con alguien que me ayudó muchísimo, que no tiene que ver con lo religioso, porque a veces uno escucha espiritual y dice, pero ¿qué estás hablando? No tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con esto de conectar el ser con el hacer, ¿no? Empezar a pensar en el propósito, empezar a pensar en dónde uno está, cómo uno está dando su mejor versión, qué huella uno quiere dejar, cómo uno está construyendo ese liderazgo en caso de ser líder. Entonces, yo, más que dejarles a lo mejor un autor, les dejaría esos dos mensajes. Busquen mentores y trabajen su inteligencia espiritual. Los grandes CEOs en este momento del mundo, si uno lee las historias de los grandes CEOs, están en este momento conectándose con este concepto de inteligencia espiritual. Empiezan sus días meditando, haciendo mindfulness, conectándose consigo mismos. Entonces, es algo que hoy está, pero cada vez lo vamos a escuchar más. Bueno, súper interesante y está relacionado con lo otro que quería sumar desde la C de este RCP, desde el consejo, ¿no? Que hablamos de muchas olas de cambio, hablamos de modas, algunas más pasajeras que otras, hablamos de tendencias, de contratendencias, pero si tuvieras que rescatar alguna ola, la que a esa no nos podemos perder, esta ola hay que surfearla, hay que subirse arriba de la ola. ¿Cuál sería? Bueno, no voy a decir nada distinto que no estén diciendo seguramente todos los que están participando en este espacio. La ola de la IA es fundamental, la persona, pero entendiendo que hay gente que hoy está siendo usuario, ¿no? Por ejemplo, todo me pasó con alguien que me tenía que hacer una presentación y me la trajo hecha por ChatGPT. Era requete contra obvio, porque no conozco a la persona, le faltaba, o mismo yo doy clases en un MBA, en una universidad, y yo no lo podía creer, trabajo final de algún alumno hecho por ChatGPT, pero copiado. Entonces, entender, eso es que yo les digo, si ChatGPT está haciendo 100% lo que vos tenés que hacer, entonces, ¿dónde va a estar tu rol el día de mañana? Y en esa ola de sumarse a la IA, justo ayer escuchaba a alguien que me gusta mucho, que se llama Andrés Riesnik, él es docente de Ditela, y él decía, algo que tenemos las personas y que no tiene la IA, es que tenemos la capacidad de razonar y la capacidad de discernir. La IA lo que hace es
darte un montón de información de décadas y años que están en internet. Pero no razona ni te dice el criterio de cómo decir, te da la información. Entonces, el valor agregado de usar la IA desde las personas es cómo eso le das tu racionalidad, tu discernimiento y complementás a ese valor de la IA. El pensamiento crítico tan necesario, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser lo distinto del humano a la inteligencia artificial? Es decir, nos mejora, nos da inteligencia aumentada. La clave es que estemos adquiriendo las habilidades y entendiendo que eso es lo que hace la IA, porque si no, sí nos reemplaza. Claro. Sí, es la inteligencia colaborativa con también esta nueva herramienta, pero no es el reemplazo de la figura de lo humano. Mira, como recién te decía este ejemplo y fue muy interesante, yo en el MBA, como algo que es muy usual, uno utiliza un estudio de caso, ¿no? Y entonces terminábamos esa materia debiendo ellos hacer un estudio de caso y me tenían que presentar la respuesta. Los estudios de caso no tienen buenas respuestas y malas respuestas, pero sí tienen mensajes capciosos. Entonces pasó eso, es decir, hay algunos que lo metió en ChatGPT. Claro, ChatGPT no leyó entre líneas el mensaje capcioso y tenía que ver con un tema de diversidad justamente. Mientras que otros que seguramente lo pasaron por ChatGPT porque justamente lo deja más bonito, te lo hace... lo hace más rápido, pero eso que le dio la inteligencia artificial, después le agregaron su valor y vieron esos mensajes entre líneas que estaban y le aportaron valor. Y ahí está lo que vos decís, ¿no? Es colaborativamente con la inteligencia artificial, no reemplazando a la persona. Tal cual. Bien, Daniela, y para cerrar con la P de este ping-pong, ¿qué sería este puente final, esta trazabilidad? Más que nada, un mensaje o línea que quieras destacar de lo conversado. ¿Qué quisieras destacar? Primero agradecer, me encantó estar acá, me encanta lo que hacen, así que gracias nuevamente por la invitación. Y destacar que tenemos que seguir aprendiendo, que esto no acaba nunca, que la realidad es que no importa la edad que tengas, nadie es obsoleto. A mí me gusta en todas las generaciones decir, todos tenemos que trabajar en 3 niveles, sabe, quiere, puede. El saber, todos tenemos el coeficiente intelectual para aprender cualquier cosa. El tema es si querés y podés. Y si querés y podés, todo se puede saber. Así que si tenés esas ganas de aprender, de seguir haciendo este reskilling, nadie nos para. Buenísimo. Bueno, y nos quedamos con este mensaje, con la motivación de querer seguir haciendo. Muchísimas gracias, Daniela, por este espacio. A vos por la invitación, un placer. Gracias. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido. Los invitamos a seguir viéndonos y escuchándonos en Puentes al Mundo Laboral. Nos vemos la próxima.